Desde Santo Domingo, República Dominicana, te damos la bienvenida a Congénero, un espacio donde las voces de mujeres, nuevas masculinidades, cuerpos feminizados, orientaciones y diversas expresiones asumen la lucha por la igualdad. Soy Daisy Toussaint, acompáñame en esta emisión y conoce lo más destacado de esta semana en materia de género. En nuestro tema en perspectiva mostraremos la cobertura especial que hizo Telesur por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Batallas por la Equidad hablaremos del trabajo de un grupo de mujeres indígenas que se dedican a ser traductoras entre los médicos y los pacientes indígenas con COVID-19 que no hablan el castellano. Y en nuestra sesión Cultura con Género iremos hasta Venezuela, donde una población indígena de mujeres cariña que lidera el cuidado cultural y territorial del proyecto Tucupú. Pero antes, veamos la siguiente nota de nuestro equipo de corresponsalía en el mundo. En Chile, el proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo fue enviado al cuerpo de legisladores para resolver los desacuerdos que estos tienen con respecto a la norma aprobada. Activistas esperaron la aprobación inmediata, pero la Comisión Constitucional optó por enviar el borrador del instrumento jurídico a un comité de senadores y diputados de la Cámara Baja, que será responsable de resolver las diferencias de interpretación legal. Bueno, estamos francamente decepcionados de lo que ha pasado hoy en la Comisión de Constitución en el Senado, ya que esperábamos que el proyecto que se despachó desde la Cámara Baja pudiera pasar sin observaciones directamente a la sala. Sin embargo, se decidió pasarlo a comisión mixta, lo que es una dilación de a lo menos 2 a 3 semanas. De resolverse positivamente el desencuentro de los legisladores, la ley convertiría a Chile en uno de los países de América Latina mayoritariamente católico, donde las parejas del mismo sexo podrán casarse, para seguir el ejemplo de Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y 14 de los 32 estados de México. Los activistas esperan que los legisladores resuelvan los tecnicismos legales relacionados con el divorcio y el tratamiento de la fertilidad, entre otros temas relacionados con los derechos matrimoniales. Bueno, yo creo que desde hoy día, si se aprueba esta ley, va a cambiar todo para las parejas del mismo sexo. Las personas que conforman familia con otra persona de su mismo sexo, gay, lesbianas, van a tener el mismo estatus que las personas heterosexuales. Eso culturalmente va a ser muy importante para el país, ¿no? En este país además se adelanta un proyecto de ley que despenalizará el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, pero fue suspendido a la espera de una nueva revisión del texto y la Cámara Baja del Parlamento tomó la decisión de archivar el proyecto que también había sido aprobado en septiembre pasado. En 2018, la actriz Telma Fardín acusó ante la Fiscalía nicaragüense a Juan D'Artés, de 57 años, por abusar sexualmente de ella en 2009 durante la gira de una serie adolescente en Managua. Después de 3 años de la acusación, el juicio contra D'Artés se inició en Sao Paulo, Brasil. En el caso colaboran la justicia brasileña, la argentina y la nicaragüense. Es un logro haber avanzado y que la justicia se haya expedido de esta manera. Sabía que eran muy pocas las probabilidades, porque como cuento en el comunicado, son muy pocos los casos que avanzan, que son elevados. Entonces, la verdad es que mi sanación no estaba puesta en esto. Por supuesto que creo que es... Telma Fardín declaró ante la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres de Buenos Aires, en Argentina, indicando que D'Artés abusó de ella en un cuarto de hotel en Managua en mayo de 2009. Un año después de la denuncia formal, la Fiscalía nicaragüense acusó al actor, que también posee nacionalidad brasileña y que usó para instalarse en Brasil desde que saliera a la luz pública la denuncia. En el caso de que Brasil no extradite, que es lo que sabemos que va a suceder por principio constitucional, ahí ya entramos en un proceso en el cual tendríamos que llevar adelante el juicio en esa jurisdicción. Aunque el Código Penal brasileño no permite extraditar ciudadanos, sí permite procesar a brasileños en su territorio por crímenes cometidos en el exterior. Por ello, en abril de 2021, la Fiscalía de Sao Paulo presentó una denuncia que fue aceptada por la justicia.
pero D'Artés rechaza todos los cargos. Sin embargo, las actrices Calú Rivero y Anita también denunciaron a D'Artés por acoso y abuso sexual y han declarado en su contra. El lenguaje es una herramienta con la que construimos y deconstruimos los imaginarios sociales. A través de él podemos contribuir a la transformación de una realidad social. Hoy en nuestro segmento Lenguante queremos volver al término violencia de género. El término violencia de género, ONU Mujeres lo define como todo acto dañino dirigido contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. La violencia contra las mujeres y niñas abarca con carácter no limitativo la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado. Como cada año, el pasado 25 de noviembre, mujeres de todo el mundo manifestaron y exigieron el respeto por sus vidas. Ellas, sin miedo al COVID, a los cuerpos de seguridad o al patriarcado, se plantaron en las calles a recordar a todas las que ya no están, que han sido víctimas de la violencia machista. Por ejemplo, en Ecuador, una propuesta legislativa fue aprobada para cesar la violencia política en contra de las mujeres. Un ataque a una asambleísta motivó el debate. La asambleísta Mónica Palacios llegó a la política para fiscalizar. Ha sido una de las voces más firmes que vincula al presidente Guillermo Lasso con los papeles de Pandora. ¿Cuál es el entramado de empresas offshore del presidente Guillermo Lasso? Sus hallazgos los publicó en redes sociales. Sin embargo, hace pocos días no recibió precisamente cuestionamientos por su trabajo investigativo, sino ataques misóginos por el hecho de ser mujer. El legislador Diego Ordóñez la insultó en Twitter. Pero no tenía ninguna oficina en Panamá. Lo que se hace en este momento es tratar de denigrar a la persona que está haciendo en este caso una denuncia como yo de Pandora Papers, especialmente a nosotras las mujeres que tenemos una voz en la política y que realmente queremos trabajar por un cambio. Entonces se nos empieza a cosificar y también pues se ataca la ética y la moral. Este hecho, sumado a otros ataques a legisladoras, motivó la aprobación de un proyecto de resolución para cesar la violencia política, rechazar el acoso e instar al presidente a elaborar un protocolo que prevenga, sancione y erradique la violencia. Seguimos teniendo esa percepción de que a las mujeres y a los hombres se les juzga de diferente manera, se da por hecho de que los hombres legisladores tienen mayores capacidades y que las mujeres tenemos menos, cuando no es así y cuando lo hemos demostrado. Vemos que además en esta asamblea, en esta legislatura, de las 15 comisiones permanentes que tiene la asamblea, tan solo 3 están lideradas por mujeres. Este tipo de ataques a mujeres en la política es solo uno de los diferentes tipos de violencia. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 64,9% de mujeres en Ecuador además han sufrido violencia psicológica, física y sexual. Más del 90% no denuncian estos hechos. En Colombia, la movilización de mujeres que rechazó las medidas neoliberales del gobierno de Iván Duque y exigió el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Una nueva jornada de movilización se desarrolló en Colombia, convocada por el Comité de Paro, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, con multiplicidad de exigencias, a 2 años del estallido social contra las medidas neoliberales implementadas por el gobierno de Iván Duque Márquez, que afectan a las capas más vulnerables y trabajadoras del país. En este día en el que también se conmemora la eliminación de la violencia contra las mujeres, ellas levantaron su voz de protesta frente a las diversas formas de abuso que se ejercen en su contra. Las mujeres estamos marchando primero para eliminar todo tipo de violencia física y sexual. En medio de la pandemia hubo más de 525 feminicidios y no hubo poder humano que convenciera a Duque de declarar el estado de emergencia nacional por violencia machista ni medidas de prevención. Por el contrario, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez seguía declarando, haciendo afirmaciones que profundizan esta concepción machista y patriarcal en la que vivimos, pero también contra la violencia económica y estructural, el hecho de que nos paguen el 20% menos por desarrollar tareas similares a los hombres, la pobreza y la informalidad en Colombia tienen cara femenina. También en las calles se marchó para exigir que el gobierno de Duque cumpla con los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz, con el fin de terminar un conflicto que ha dejado miles de víctimas en todo el territorio nacional. Y se solicita que el Estado no sea indiferente frente al conflicto y la violencia que en medio de la guerra se ha ensañado, particularmente contra las mujeres. Colombia arrastra cifras preocupantes en esta materia. Según Medicina Legal, entre enero y octubre del 2021, 98.545 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia. De ellas, 197 corresponden a homicidios, cifra que aumentó con respecto al mismo periodo en el año 2020, cuando fue de 88 casos. Hernán Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia. Y en Argentina, el Frente Milagros Sala realizó una concentración en la Plaza de Mayo al cumplirse más de 2000 días de encarcelamiento de Milagros Sala, presa política del macrismo. Para las organizadoras de la manifestación que se llevó a cabo en la Plaza de Mayo, Milagros Sala sigue siendo víctima de los poderes político y judicial de la provincia de Jujuy. Mediática, digamos, ¿no? Porque también se ha ocupado de, a través de los medios hegemónicos, estigmatizar el accionar de la Tupac, de Milagro y de las compañeras. Así que la situación sigue como sin haberse movido, esperábamos que hubiese algún tipo de cambio, esperamos que realmente haya, digamos, una posibilidad en términos de lo judicial, pero también en términos de lo político, ¿no? Las manifestantes exigieron la inmediata libertad de la líder de la Tupac Amaru y de las otras referentes de la misma agrupación que se encuentran también arbitrariamente privadas de su libertad. El otro reclamo central fue la erradicación definitiva de la violencia de género y el pedido de justicia para las víctimas que perdieron sus vidas y padecen al día de hoy este flagelo. También lo que solicitamos es que haya una contención para los casos de violencia de género y abuso infantil. ¿Por qué? Porque nos encontramos todos los días con situaciones muy complejas que no tenemos un equipo que pueda abordar esas situaciones. Está la voluntad de la militancia, está la voluntad nuestra de compañeras que quieren abrazar esa situación de violencia, pero también venimos a reclamar un Estado más presente. En Bolivia, las mujeres salieron a las calles a exigir el cese de la violencia contra la mujer, a pesar de que el país cuenta con leyes consideradas de avanzada en la materia. Cada acto en que se habla de la violencia por razones de género es una oportunidad para remover la herida. El 48%, lamentablemente, de las víctimas de feminicidio tenían entre 18 y 30 años de edad. Y el 16% entre 31 y 40 años de edad. Es decir, que la mayoría de los feminicidios cometidos en este país son en contra de mujeres que se encuentran en plena edad laboral y de desarrollo profesional. Cuando encubrimos un hecho de violencia, cuando no lo denunciamos, cuando no estamos conscientes de que este delito se puede combatir, estamos estimulándolo. Hace 6 años que el país cuenta con leyes consideradas de avanzada en el continente para enfrentar el problema de la violencia. Pero los índices de agresión no ceden, según la Coordinadora de la Mujer, que agrupa a 21 organizaciones que promueven los derechos de las mujeres. Desde el 1 de enero hasta el 22 de noviembre de esta gestión, tenemos registrado en Bolivia 99 feminicidios.
más de 40.000 casos de violencia, de los cuales 7.000 casos corresponden a delitos de violencia sexual contra nuestras niñas, contra nuestras adolescentes, contra las mujeres. 23 casos cada día y aproximadamente un caso por hora. Esas cifras ubican a la violencia intrafamiliar, donde la peor parte se lleva a la mujer, como el delito que más se comete en este país. Y en Guatemala, el movimiento de mujeres exigió protección y acceso a la justicia ante el aumento de la violencia patriarcal. La joven Jocelyn Fabiola Lecena denuncia que sufre amenazas de muerte por pandilleros de la zona 16 de la ciudad capital. Lecena Pablo considera que el Ministerio Público no le ha brindado la protección necesaria para evitar su asesinato. He venido a poner denuncias y han estado muy lentas las denuncias, que hagan más a mi favor, porque si algo me llega a pasar yo los hago a ellos responsables, porque ellos son unas personas que son muy agresivos y son criminales y aparte de todo son muy vengativos. Jocelyn actualmente es parte de los movimientos de mujeres que buscan incansablemente protección a su integridad y exigen acceso a la justicia real. Cada año es alarmante el número de mujeres asesinadas. La mayoría de los casos están en la impunidad, destaca Giovanna Lemus del Grupo de Mujeres Guatemaltecas. Y en la investigación que tenemos de las muertes violentas y femicidio, pues tenemos una base de datos de 20 años y han muerto de manera violenta 13.083 mujeres hasta este año. En Guatemala, las luchas a favor de las mujeres no cesan, quienes exigen políticas públicas para detener la violencia patriarcal. Rolanda García, Telesur, Guatemala. Ellas, o más bien nosotras, nos enfrentamos a diario a la violencia de un sistema político que nos minimiza y que reduce nuestras vidas en todos los espacios. Ha sido nuestra tarea reclamar y conquistar los espacios que antes eran exclusivos de los varones. Este tema central fue una dedicación a todas las víctimas del patriarcado y a las heroínas que lo enfrentan a diario. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Congénero. Con nuestro segmento Batallas por la Equidad conoceremos el trabajo de un grupo de mujeres que de manera voluntaria son las traductoras entre pacientes COVID indígenas y sus médicos. Veamos. En una coyuntura global donde la pandemia de la COVID-19 arropa a los pueblos del mundo, es indispensable la integración en las diferentes poblaciones para así contribuir a un mayor desempeño para combatir este virus. En este contexto pandémico, los pueblos indígenas sufren con mayor exceso los efectos de este virus. Pero, ¿cómo se enteran los indígenas que no manejan el castellano de lo que ocurre en el mundo hoy? Más allá, ¿cómo expresar sus dolencias a los médicos que son generalmente hombres blancos? Ante esta barrera cultural, un grupo de mujeres asume la tarea de ser las traductoras y así conectar el mundo y la cosmovisión indígena con la realidad hoy signada por la pandemia. De acuerdo a un mapa elaborado bajo el título Idiomas indígenas en el presente, que elaboró un equipo del Centro Universitario de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina existen al menos 36 lenguas originarias. De todas ellas, 15 tienen hablantes activos y 9 están en proceso de revitalización. En Sausalito, localidad ubicada en el norte de Argentina, provincia del Chaco, las traductoras voluntarias, además de acompañar a los pobladores a los centros médicos, acompañan a los médicos en sus recorridos. Son intermediarias entre quienes no hablan castellano y, a pesar de lo importante de esta tarea, no cuentan con apoyo económico para ejercer su función. Un número importante de las traductoras de la comunidad han trabajado como domésticas, de allí que aprendieran el castellano que hoy utilizan en esta nueva dinámica que impuso el COVID-19 en sus comunidades.
El trabajo de las traductoras indígenas trasciende a diversas provincias. Chaco, región del norte, fue el epicentro de contagios, especialmente en el barrio Toba, habitado por el pueblo Cuón, catalogado como peligroso por los medios de comunicación por una supuesta resistencia a las medidas de aislamiento. La verdad es que esta comunidad estableció sus propias formas de organización ante la llegada de la enfermedad. En ella, las mujeres traductoras no solo eran importantes, sino que eran las únicas que podían garantizar el abordaje médico en la comunidad, donde la población en general pedía al Estado se involucre a las mujeres indígenas en las políticas públicas de atención a las comunidades aborígenes. Uno de los mayores desafíos que enfrentan estas mujeres es la occidentalización de la atención y el cuidado, donde no se toma en cuenta la ancestralidad. Investigaciones etnográficas dan cuenta que las denominadas campañas civilizatorias colocan a las mujeres indígenas en un rol secundario. Debido a esto, muchas conservaron en mayor medida la lengua y gran parte de su cultura. Por esta razón, en la actualidad, poseen roles claves, formales e informales, para acompañar y compartir mensajes en diversos temas. En Argentina, casi 1 millón de personas pertenece a algún pueblo indígena, es decir, el 2,4% aproximadamente. El Registro Nacional de Comunidades Indígenas reconoce al menos 36 pueblos originarios. Luego de este amplio recorrido por la web, te presentamos nuestro segmento Cultura con Género, donde hablaremos sobre una comunidad cariña liderada por mujeres que tiene bajo su protección el proyecto Tucupú. Veamos. En Venezuela, las mujeres cariñas lideran la empresa indígena forestal Tucupú, conformada netamente por indígenas cariña de la Reserva Forestal Imataca. Imataca es una extensa área de bosques húmedos tropicales ubicada en el sureste de Venezuela y el hogar ancestral de los indígenas cariña, una etnia liderada por mujeres cuya población es de casi 1.800 habitantes. Mujeres las que tienen el poder ahorita aquí en las comunidades de Botanamo, pues, porque yo creo que ellos tienen mucho participativo, le interesa, usted lo llama, están ahí, pues. Oriengo que ne mamiñata. Jombo cari ñaca. O sea, tan barame que ne mamiñata. Los conucos familiares son su principal sustento alimenticio. La FAO propuso apoyar con un proyecto esta actividad. Diversificar esos conucos y que ellos puedan, digamos, incorporar otros productos que fortalecerán su dieta, ayudarán a mejorar su calidad y sus condiciones de vida. Y además de eso, les permitirá también tener elementos para diversificar también sus productos que puedan salir al mercado. Pero la comunidad cariña ideó un proyecto de mayor envergadura y con el apoyo y orientación del proyecto de ordenación forestal sustentable y conservación de bosques en la perspectiva ecosocial, el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente, el apoyo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Ministerio para el Ecosocialismo de Venezuela lograron conformar una empresa forestal cuyo objetivo, además de la producción, es la protección del medio ambiente. Teníamos conversaciones con nuestras hermanas indígenas y con hermanos indígenas porque nosotros mismos no podíamos hacer nuestra empresa. Deberíamos solicitar al Estado o el gobierno para que nos otorguen un espacio para nosotros trabajar a nuestra manera, que no vaya destruyendo nuestro ambiente, nuestros ríos, nuestros sitios de pesca, sitios de cacería, sitios donde nosotros tenemos frutales. De este proyecto dijimos, bueno, vamos a hacer nuestra manera, pues que sea sustentable y aparte de eso que vamos a sembrar y vamos a estructurar nuestros conucos para hacer para el día mañana. En un documental de la FAO titulado Los Cariña y el cuidado de los bosques en Venezuela, se muestra esta experiencia de liderazgo de las mujeres cariña por la defensa de la tierra. Ellas narran la forma en cómo han llegado a convertirse en una empresa forestal que garantiza el cuidado de su territorio.
De los 51 pueblos indígenas que tiene Venezuela y que representan el 2,8% de la población del país, las mujeres tienen un liderazgo que se ve reflejado en las diversas formas de organización. El cuidado de la tierra y la estabilidad de la familia está sobre sus hombros de manera diferenciada que en los varones, porque asumen su cuerpo y a sus familias como una extensión del territorio en el que habitan. Con esta información cultural nos despedimos. Recuerda que en nuestra página web www.telesurtv.net puedes ver estas y otras emisiones, así como en nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Gracias por acompañarnos y te dejamos con buena música. Nos vemos en una próxima entrega. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos.